a lo largo de estos libros es repetitivo. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso es una historia triste. De parte del reino del sur, Judá, hubo 12 de los 20 reyes, hubo 12 de los que se dice lo mismo, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Solamente 8 de ellos se dice que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Vamos a estudiar estos libros desde la vida de estos reyes, desde la vida de estos reyes. Le mandé a la pastora Claudia un archivo donde vienen 3 gráficas y ahí vienen los reyes, el tiempo que gobernaron, si fueron buenos o malos, y en la columna final viene la referencia bíblica que habla de ellos. Entonces, vamos a repartirlos esos entre hombres y mujeres. Las hermanas van a considerar a los 20 reyes de Judá, del reino del sur. Los hermanos van a repartirse los 20 reyes, aunque hayan sido 2 muy pequeño tiempo, 20 reyes del reino del norte, Israel. El reino del norte. Los hombres. El libro de primero de Samuel y el libro segundo de Samuel es la base para todo lo que vamos a estudiar. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a analizar a esos reyes de la siguiente manera, o sometiéndolos a 3 pruebas. Número 1, su actitud ante la autoridad. Pueden, si quieren, anotarlo. Su actitud ante la autoridad. ¿En qué sentido? ¿Cómo ejercieron la autoridad y cómo respondieron ante la autoridad? Cuando menciono esto, desde luego que está implicado la máxima autoridad. ¿Cuál fue su actitud ante la autoridad de Dios? Número 2. ¿Cuál fue o de qué calidad fue su integridad? ¿Qué entendemos por integridad, hermanos? ¿Qué entenderían ustedes por integridad? Si es una persona honesta o deshonesta. Ok, la integridad tiene que ver con la conducta, ¿verdad? Una persona honesta, pues es una persona íntegra. Una persona deshonesta no es íntegra. Una persona sincera es una persona íntegra. Una persona que actúa con subterfugios, pues no es una persona íntegra. Y tiene que ver con la conducta, la autoridad, la conducta. Y un tercer elemento, ¿cómo reaccionaban ante sus fracasos? A ver, entonces si alguno de ustedes me quiere repetir las 3 cosas que vamos a considerar. Sí, alguien que me lo lea, ¿cómo lo anotó? ¿Se lo leo, hermano? Sí, por favor. Dice, primero, actitud ante la autoridad. ¿Cómo ejercieron la autoridad y cómo respondieron ante la autoridad de Dios? Okay. Segundo, ¿cuál fue o de qué calidad fue su integridad? Tercero, ¿cómo reaccionaban ante sus fracasos? Ok, esas 3 cosas, gracias, estas 3 cosas
las vamos a considerar en cada uno de estos reyes, que fueron tres que mantuvieron el reino unido, Saúl, David y Salomón, y digamos 40 reyes que no lo mantuvieron, o sea, bueno, 40 reyes que formaron parte de un reino dividido. Ustedes conocen la historia, solo se la recuerdo. Más o menos en el año 975 hubo una división a la muerte de Salomón a causa de quien accedió al trono de manera legítima, Roboam, hijo de Salomón. Y realmente el problema que surgió ahí fue un problema de manejo de autoridad. ¿Verdad que sí? Les pregunto. Sí. Él tuvo un abuso de autoridad y provocó la división del pueblo de Dios. ¿Ustedes creen que eso pueda tener, digamos, aplicaciones en nuestro tiempo? Sí. Sí. Sí, pasa dentro de las iglesias. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, la historia de la división empieza por un abuso de autoridad, pero también empieza porque Roboam era el rey. Y si él abusó de autoridad, también empieza con una insubordinación de Jeroboam. ¿Ven cómo tiene que ver con la autoridad? Jeroboam usurpa el trono y entonces la división que causó Roboam por un abuso de autoridad, Jeroboam la aprovecha para sus fines personales y causa un terrible daño al pueblo de Dios. Entonces, desde ese entonces, y bueno, los historiadores fechan más o menos en el año 931, cuando realmente empieza a existir un reino del norte en Samaria, porque hay un intervalo de tiempo, un reino del norte en Samaria y un reino del sur en Jerusalén. A Samaria, el reino del norte, Roboam se lleva 10 tribus. Sí. La mayoría del pueblo se lo lleva a Roboam. Solamente quedan la tribu de Judá y de Benjamín, que eran los dos últimos hijos de Jacob. Esos quedan en Jerusalén y se denominan de ahí en adelante Judá. Cuando ustedes lean en los profetas que se habla acerca de Israel, pues se habla acerca del reino del norte. Y de hecho hubo profetas que profetizaron solo al reino del norte o solo al reino del sur, y algunos que profetizaron a los dos reinos. Hermano Roberto, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Sí, ahorita menciona esto de Roboam y Jeroboam. Esto que habla sobre la autoridad y la rebelión que se provocó, la insubordinación de Jeroboam. Pero hay ahí un versículo donde dice cuando Roboam intenta subir al reino del norte, sí, y intentar traer a las tribus, pero sí, Dios le dice que no vaya porque eso ya está planeado, está proyectado por él. Sí. Sí, hermana. Entonces, todo esto, toda esta situación ya estaba diseñada por el Señor. Sí, es importante el tema. En realidad, digamos, Dios en su presencia sabe todas las cosas y en su providencia arregla todas las cosas que van a ocurrir, sí, para su propósito. Sí, sí. Pero desde luego no quiere decir que Dios quiso que su pueblo se dividiera. Sí, cuando vimos el libro de Números, consideramos la historia de Balaam, y bueno, tuvimos como una pequeña cápsula de extraer algún principio que está ahí.
respecto de la voluntad soberana de Dios, lo que Dios quiere. Sí. Y la voluntad permisiva de Dios, Sí. lo que Dios permite. Ajá. Entonces, él le dijo a Balaam que no fuera. Pero Balaam insistió y Dios le dijo, ve, y no quiere decir que Balaam dobló a Dios, lo venció, no. Dios ya sabía. Sí. Ajá. Sí. Así como nosotros fuimos elegidos, según el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:2, por la presencia de Dios, por el conocimiento previo, él ya sabía cuándo íbamos a escuchar el Evangelio, ya sabía que íbamos a creer, y fuimos elegidos por la presencia de Dios. Está bien. Entonces, efectivamente, aquí hay un asunto de autoridad, pero también de obediencia o de desobediencia a la autoridad de Dios. Por eso es que quiero que consideremos estos reyes con digamos, el concepto de cómo se comportan ante la autoridad, ya sea que la ejerzan o que estén bajo autoridad. En segundo lugar, dijimos, la integridad tiene que ver con la conducta. Y en tercer lugar, con la reacción ante el fracaso. En realidad, la vida de Saúl, pues era un tanto intrascendente hasta que el pueblo pide un rey. Y en el capítulo 7, si nosotros leemos completo el capítulo 7, ahí pasaron cosas extraordinarias en la vida de Saúl. Cosas sobrenaturales. Es decir, que él tuvo un inicio en el que Dios lo respaldó y él podía haber sido un gran rey. Pero en el capítulo 15 de 1 Samuel vemos un asunto de obediencia de parte, o más bien de desobediencia de parte de Saúl, que le da un rumbo totalmente diferente a su vida. Y claro, ahí hay una clara advertencia, ¿no? De lo peligroso que es desobedecer las órdenes puntuales o claras de Dios. Lo mismo pasa de alguna manera con David, pero en otro sentido. Los capítulos 1 al 10 de 2 de Samuel nos hablan de la maravillosa manera como Dios levantó a Samuel y lo prosperó. Y como le dijo cuando Natán lo confrontó, todo lo que él le había dado. Y luego le dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? A partir del capítulo 11 viene el declive de la vida de David hasta el capítulo 21, bueno, que ocurren todas las querias, y a partir de ese capítulo empieza una revisión de David que vamos a analizar detenidamente. Pero entonces, quiero que empecemos a analizar tanto a Saúl como a David con bajo esas tres lentes, ¿no? Bajo esos tres lentes. Y para eso quiero que leamos, alguien por favor lea Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿6:8? Por favor. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ok, Miqueas habla de manera muy clara al pueblo y a todo el mundo. 6:8. Que yo te voy a decir lo que Dios me dijo que te dijera que pide de ti. Tres cosas. ¿Cuáles son? Hacer justicia. Hacer justicia tiene que ver con nuestra conducta. Amar misericordia tiene que ver con la manera como tratamos los errores de los demás. Y humillarte ante tu Dios tiene que ver con nuestra relación ante la autoridad. En este caso, ante la autoridad de Dios.
Y cuando nosotros analicemos a Saúl y a David bajo estos lentes, vamos a ver por qué la diferencia de los destinos como reyes de Saúl y de David. Porque, bueno, algunos comentaristas piensan que el pecado de David fue mayor al pecado de Saúl, aunque Saúl hizo cosas terribles como permitir que se tomara el anatema y aún pretender ofrecérselo a Dios en un sacrificio fuera de forma. Consultó a los espíritus, pero el pecado de David fue algo muy, muy grave y las consecuencias fueron terribles. Se dice que 4 hijos de David murieron a causa de su pecado. Y sí, así fue. El hijo producto del adulterio con Betsabé murió a pesar de que él le rogó a Dios que no muriera, y murió. Y luego un hijo suyo, un hijo de una de sus esposas, llamado Amnón, se enamoró enfermizamente de una hija de otra de sus esposas, Tamar, y se levantó y la mató, la violó y luego la desechó. Y como David no se sentía con autoridad moral a causa de su pecado para intervenir, provocó la ira de otro hijo suyo, el hermano de Tamar, Absalón, y Absalón se levantó y mató a Amnón. Pero no solo hizo eso, sino que se rebeló contra David y estuvo a punto de usurpar, bueno, usurpó el trono, pero estuvo a punto de destronar completamente a David. Si ustedes leyeron el libro, hay algunos pasajes impresionantes ahí respecto de la lucha de David dentro de él por la rebelión de su amado hijo Absalón. Entonces, el pecado de David fue terrible y tuvo unas consecuencias terribles, tanto que él al final de 2 Samuel dice esas palabras difíciles hasta de oír, no solo de pronunciar. Bueno ha sido Jehová para conmigo, no así para con mi casa, o no así mi casa, porque su familia fue destruida. Entonces, hermanos, necesitamos revisar lo que la pastora nos va a hacer favor de mandar en el WhatsApp. Y a los primeros que vamos a analizar, bueno, yo lo voy a exponer, pero ustedes necesito que lo lean, es a David, a Saúl y a David al respecto de estas 3 cosas. Su conducta, es decir, su integridad, su reacción ante la autoridad y su reacción ante sus pecados, su relación con la autoridad. Entonces necesitamos pensar, ustedes van a encontrar las citas necesarias ahí, cómo podemos clasificar a cada uno de ellos. Y esta es la historia que nos va a contar en estos libros de los 509 años, diferentes autores del pueblo de Israel, dividido después en Israel y en Judá, hasta llegar al cautiverio, primero el reino del norte y luego el reino del sur. Los libros de Esdras y Nehemías tienen la narración de cómo Dios en su misericordia trajo al reino del sur, a Judá, y al remanente de las demás tribus que no se quisieron ir con Jeroboam y que permanecieron en Judá, a ese remanente cómo los regresó milagrosamente a su tierra. Y esa es una historia hermosa y gratificante, pero vamos primero a estudiar estos 40 reyes o 43 reyes bajo la óptica o bajo el lente de su actitud hacia la autoridad, su actitud ante sus errores y su integridad. ¿Alguna pregunta?
No, está muy bien, pastor. Bien. Entonces, nos haría favor en un rato que terminemos mandarles al WhatsApp, ¿no? Los archivos. Con todo gusto. Y yo se lo mando a usted, hermana Silvia, o no sé si quisiera que se integrara al WhatsApp. Sí, hermano. Sí, está bien. ¿Usted la puede agregar, pastora? Sí, solo que me dé su número telefónico. Sí. Ahorita se lo envío, hermana. Ah, pero tiene el de David. A ver, dame. Es 55 21 73 19 50. Es David Andrade. Sí, cómo no. Ya lo tengo, Gracias. hermanita. Gracias. Saludos por ahí a David, por favor. ¿Te vas a pedir perdón? Ay, hermana. La hermana Blanquita quisiera que la agregaran al WhatsApp. Por favor. ¿Cómo? No escucho. Sí, hermano. Que me agregue, por favor. Pero entonces necesitamos su teléfono. Es el 55 49 38. Hola, hermanito, ¿le doy el mío? Porque Sí, el de mi mamá... A la pastora, sí, mija. Sí. 56 18. ¿Lo puede dar otra vez? Es que se cortó, hermanita. 56 18 21. 70 55. 56 18 21 70 55. Blanca Meléndez o Ruth López, como usted guste poner. ¿Sí está correcto el que te dije, hermanita? Sí. Gracias. ¿Me escucha? Ok. Los videos que me hizo favor de mandarle la pastora nos van a ayudar para la próxima clase. Porque ahí está la historia. Si ustedes vieron ya los videos, en realidad el libro de Samuel era un solo libro. Y nosotros lo tenemos en nuestras Biblias como primero y segundo de Samuel. Pero nos cuenta una historia de los primeros reyes de Israel. Y de alguna manera hay un contraste y ya hay una serie de historias maravillosas, pues empieza el primer libro de Samuel empieza con una historia sublime, la historia de Ana, ¿recuerdan? De donde nace Samuel. Otra vez en la Biblia que da a luz un hombre importante, un gran hombre. Samuel fue el último juez, fue un sacerdote y fue el primer profeta después de Moisés. Vamos a tratar de relacionar a los profetas con los reyes y con los reinos. Pero yo les voy a enviar un documento, yo lo voy a escribir sobre esa bellísima historia del capítulo 1 y el cántico de Ana que tiene una premonición del advenimiento del Mesías. Y que de alguna manera está relacionado con nuestros tres conceptos, que presentamos: autoridad, integridad y actitud ante nuestras caídas, nuestros fracasos. El liderazgo cristiano en muchos sentidos está en crisis, hermanos. Y estos libros de Samuel, Reyes, Crónicas, nos dan
muchísimos principios del liderazgo desde la perspectiva de Dios. Y podemos ver también las consecuencias de alejarnos del diseño de Dios para el liderazgo. Hoy es muy importante que podamos comprender estos principios para que nosotros podamos ser una bendición en el pueblo de Dios y no un elemento disruptivo que pueda causar problemas en el pueblo de Dios. Como quiera Dios arreglará las cosas, como quiera Dios llevará todo a su propósito, pero qué enorme responsabilidad ha puesto Dios sobre el liderazgo cristiano para mantener la unidad. Si ustedes leen el capítulo 4 de Efesios, del versículo 1 al 16, vean qué importante es el aspecto de la unidad y de cumplir cada uno nuestra función. Parte del liderazgo es que sepamos a lo que Dios nos llamó y que tratemos de cumplirlo conforme a su voluntad, y a lo que no nos llamó y saber que necesitamos gente complementaria que Dios diseñó para ayudarnos, para apoyarnos, para llevar a cabo su obra, ¿sí? Entonces, quisiera por favor que leyeran esa porción que les di, Efesios 4 del 1 al 16, y la próxima semana que escribieran algo muy breve, media partida, que me mandaran un comentario, ¿sí? Lo pueden mandar ahí al WhatsApp y yo lo veo. ¿De esta cita, hermano? De Efesios capítulo 4 del 1 al 16. Ah, ok. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Está hablando de conducta, ¿sí? Ok. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad